Si tú tienes miedo al futuro, no sabes manejar la incertidumbre, siempre estás obsesionado en tu mente con muchas cosas, seguramente tienes angustia. Ya te he platicado que ansiedad y depresión tienen que ver con el tiempo donde se siente. En la depresión se siente en el pasado, en la ansiedad se siente en el presente. Sin embargo, la angustia se siente hacia el futuro. Por lo tanto, la angustia es un sentimiento de no saber controlar las cosas que te pueden pasar en el futuro y es una sensación que percibes más hacia esta área del cuerpo. La ansiedad, si tú te das cuenta, la sientes en el estómago, pero la angustia hacia el pecho y la garganta. Esa es la gran diferencia entre angustia y ansiedad. La angustia es un pensamiento recurrente que tú tienes en tu cerebro, donde siempre estás pensando en escenarios futuros que pueden suceder debido a que tú sobrepiensas las cosas. Siempre estás pensando en un deber ser debido a tu configuración y tu estructura cerebral, porque tú quieres evitar situaciones que puedan sucederte debido a que no pensaste en todas las posibilidades. Entonces, para evitar un dolor, calculas cualquier escenario. Y un mecanismo de defensa, cuando no soporta tanta información tu cerebro, produce la angustia que sientes. ¿Estás cansado de sentir esta angustia? ¿Estás cansado de sobrepensar las cosas porque algo te puede suceder? Si tú tienes sobrepensamiento, TOC, insomnio, obsesiones, seguramente tuviste un problema en tu infancia que se llama herida de injusticia. La angustia se relaciona con la herida de injusticia debido a que a los 5 años aparece el líbido. Cuando somos niños, nos enamoramos de papá o de mamá. Es normal, o sea, tú a los 5 años identificas tu género. No estoy hablando de sexo, estoy hablando de género. A los 5 años, tú escoges tu género. Identificas perfectamente bien tu género. Por lo tanto, es completamente normal que te enamores de papá o de mamá. Eso te hace preguntarte quién te va a proteger. ¿Cómo le hizo mamá para enamorar a papá? ¿O cómo le hizo papá para enamorar a mamá? Y tú te cuestionas y comparas. En esas comparaciones, cuando no te sientes seguro que lo pueden hacer contigo, sientes una herida de injusticia. Cuando esta herida de injusticia está insertada entre los 5 y los 6 años, aparece normalmente la angustia de qué va a suceder conmigo en el futuro si estas personas no me tratan como deberían de tratarme. ¿Cómo sé que tengo una herida de injusticia? Bueno, si tú eres súper ordenado, obedeces al deber ser, eres castigador, eres muy duro contigo mismo y con los demás, sobre todo necesitas tener la razón y siempre eres obstinado, dedicado, eficiente y continuamente estás pensando en cómo lograr las cosas, eso te identifica con una herida de injusticia. ¿Cómo saber que mis hijos tienen una herida de injusticia? Bueno, si tú eres rígida, ordenada, estructurada, seguramente vas a hacerle una herida de injusticia a tus hijos, porque están ellos siempre comparándote como el deber ser con sus amiguitos en otras familias son tratados digna o no dignamente según su criterio en su hogar. Otra de las cosas también puede ser que en algún momento de su vida no se sintieron protegidos. ¿Qué significa eso? Que sintieron incertidumbre económica. A los 5 años se siente esa incertidumbre, por lo tanto esa incertidumbre la quieren siempre agarrarse de algo que es la ley. Y entonces por eso se compara tanto, porque en la comparación vas a poder entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Así es que si tú juzgas mucho, si ese niño empieza a juzgarte, si ese niño empieza a ser ordenado, si ese niño obedece a las reglas, a las normas, seguramente tiene una herida de injusticia. Si tu niño tiene un exceso de rigidez para ser un niño o es súper puntual y te exige demasiado para hacer las cosas, seguramente inicia con una herida de injusticia. Papá, mamá, eso no quiere decir que fallaste. Eso es una interpretación que hizo porque comparó en el entorno donde vivía. Eso es lo único que sucedió. Las configuraciones no son ni buenas ni malas. Simplemente son una característica que se le van a pegar defectos, pero también virtudes. Más adelante te platico cuáles son. Resumamos.
Si un niño tiene herida de injusticia, tiene grandes cualidades, como por ejemplo el orden, la limpieza, la puntualidad. No vas a batallar para que haga tareas, para que saque dieces, para que sea obediente, para que asuma las reglas. Sin embargo, uno de los defectos que tiene esta herida es que a veces él es castigador, mucho consigo y con los demás. También es justiciero, y en esa justicia o por buscar justicia también se puede meter en problemas. Ten mucho cuidado porque reta mucho a la autoridad, y aunque se quede callado va a tener siempre conflicto con la autoridad. Para ellos siempre es o blanco o negro, no existe un intermedio, simplemente es o no es. Para ellos también lo que necesitan saber son cosas numéricas, estadísticas, cosas objetivas y claras que él pueda ver, sentir, tocar. Ten cuidado porque esta persona te va a estar reclamando todo el tiempo que no le cumpliste tus promesas. Por lo tanto, no le prometas nada que no puedas cumplir. ¿Cómo sé que tengo una pareja con herida de injusticia? Bueno, para ellos el deber ser es norma, regla y hay de ti que no le cumplas la puntualidad, sus promesas y sobre todo los acuerdos que tú. Porque él siempre será muy duro consigo mismo y con los demás con las promesas que no se cumplen. Siempre estará pensando en cómo se puede hacer mejor, cómo puede lograr las cosas. Él va a ser súper eficiente o ella. No tienes que estar detrás de ellos para hacer las cosas. Te va a consentir en todo el orden que lleva. Te va a hacer mejor persona porque simplemente estando al lado de él o de ella te va a ayudar a que tú te superes. Sin embargo, como te insisto, no puedes romper sus reglas. Ellos están siempre pensando en estructuras, en normas, en reglas. Aunque tú no las tengas claras, siempre habrá una regla y una norma que puedes romper. Mejor pregunta qué es lo que sí puedes y qué es lo que no puedes, porque ellos se asumen en límites. Ellos te dicen hasta aquí sí y hasta aquí no. Por lo tanto, números, reglas, calendarios, herramientas que tú tienes que tener para siempre cuando tienes una pareja con herida de injusticia. No son tan expresivos, son serios, son más tranquilos, pero ellos son muy seguros y muy disciplinados. Por lo tanto, ellos siempre estarán a tu lado porque ellos no ven otra persona más que a ti, porque ya te escogieron. Otra de las características que tiene la herida de injusticia es que les gustan los lugares más sobrios, más como profesionales, más tranquilos. Por lo tanto, el borullo, las cosas así desordenadas, los ponen ansiosos, los ponen más que nada angustiados, porque como no saben qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue, ellos no los puedes poner en una situación de a ver qué pasa. Ellos planean cualquier viaje, tienen que planearla con anticipación, así es que las sorpresas tampoco las soportan mucho. Los puedes llegar a sorprender, sí, pero la incertidumbre, ten en cuenta que no la soportan. Por lo tanto, dejarlos en incertidumbre mucho tiempo va a provocar un conflicto con esta persona. Resumo. Una pareja con herida de injusticia son confrontativos, blancos o negros, son muy serios, no expresan, poco cariñosos, son también puntuales, son castigadores, súper exigentes y sobre todo serán grandes personas fieles para tu relación. Herida de injusticia en el trabajo. Empecemos con los jefes. Los jefes con herida de injusticia siempre serán exigentes, puntuales y siempre te exigirán normas, reglas y procesos. Por lo tanto, van a tener herramientas como calendarios, ejecuciones de procesos, seguimiento a proyectos y a tareas, y te va a pedir que siempre vayas con eso como todos. Estas personas siempre están pidiéndole a todos lo mismo. Creen que todos son como él, por lo tanto exige toda su perfección. Para ellos no les puedes hablar de cosas subjetivas porque para ellos son blanco o negro, lo hiciste o no lo hiciste. También hay una de las cosas que se fijan mucho que es en las formas. Para ellos las formas son más importantes que el fondo, por lo tanto primero asume las reglas, los procesos y después se van a fijar en las formas. No entables una conversación para saber quién tiene la razón, porque
porque él siempre te va a ganar, porque siempre estará pensando en cómo resolver las cosas y él ya tiene la solución, pero te cuestiona para saber si tú pensaste en la misma solución que él ya tuvo. Él siempre quiere tener la razón y siempre va a obedecer y sacar el reglamento, va a sacar la norma o va a sacar la comparativa de todas sus estadísticas, porque siempre va a sacar y querer sacar un promedio y querrá que tú siempre estés arriba del promedio. No olvidar que esta configuración sobrepiensa las cosas, por lo tanto los conflictos que tuviste en el pasado los va a traer siempre al presente. No te enfrasques en esas conversaciones, dale la vuelta con resultados. Siempre regresa con soluciones, porque a él no le gustan las excusas. ¿Cómo sé que un colaborador mío tiene una herida de injusticia? Bueno, son aquellos que no les tienes que pedir nada, no les tienes que exigir nada, porque son eficientes, ellos ya lo hacen. Son de las personas que te dan resultados y que no les gusta la injusticia porque tú estás quizá apoyando a otras personas porque le hace falta ese empujón y ellos lo perciben como injusto. Siempre estarán pensando en cómo mejorar las cosas a través de procesos. Por lo tanto, te estará pidiendo que se asuman a su forma y a sus reglas o quizá a sus sistemas. Si tú le pones un sistema, mucho mejor para él. Pero si tú no le pones sistemas, él te los pondrá a ti. Por lo tanto, yo te sugiero que no lo presiones, porque si tú presionas a esta persona, se paraliza. Recuerda, un buen líder saca lo mejor de las personas y lo mejor de esta persona es su enfoque y su disciplina. Saca lo mejor de ellas, porque si tú presionas de más, entonces lo que vas a obtener va a ser parálisis. Va a querer siempre sobreanalizar todo y te va a querer mostrar que él tiene la razón. No te enfrasques en eso, porque lo que necesita saber esta configuración es que él puede ser mejor haciendo las cosas. Y como se enfrasca más en la forma y no en el fondo, quizá lo puedes orientar más en sus resultados y no en el trabajo. Confunde mucho trabajo con resultados. Oriéntalo en esa parte y tendrás un excelente colaborador. Él se enfoca más en el proceso, no en el resultado. Entonces, trabajé mucho, es injusto que le des más a él. No, pero es que él tiene más resultados que tú. No olvidar que promesa es promesa y si no le cumples es súper castigador. Se va a ir con abogados, con toda la fuerza atrás porque él siempre querrá tener la razón. Otra de las cosas que tienes que tomar mucho en cuenta es que tienes que ponerle sus objetivos muy claritos, porque él tiende a trabajar, a ponerse procesos, normas y reglas y cree que gracias a trabajar mucho va a lograr cosas. No, tú tienes que decirle que el resultado es lo más importante, que el proceso es para facilitar el resultado. No es el trabajo lo importante, sino el resultado. Toma mucho en cuenta eso para un colaborador azul. ¿Cuál sería un perfil de puestos que sea adecuado para los que tienen herida de injusticia? Bueno, cualquier puesto que tenga que analizar números, que tenga que cumplir normas, que tenga que poner procesos, por ejemplo, un project manager, por ejemplo, serán gerentes muy buenos, serán personas que saben gestionar tareas y proyectos, porque tú les das una tarea, les das un procedimiento y van a hacer que las cosas se encaminen en ese proceso, en esa ruta. Los puestos que puedes ocupar con heridas de injusticia son cosas que tengan que ver con calidad, con procesos y con retos para cumplir tus objetivos. ¿Cómo identificar a un paciente con herida de injusticia? Bueno, primero es que va a ser súper analítico. No va a ser tan fácil llegar al subconsciente para él o cosas de recuerdos, porque él siempre estará rumiando en lo que está bien hecho o lo que está mal hecho. Por lo tanto, te va a cachar con cosas muy objetivas y muy cortas. Quizá sea de los pacientes con más complejidad, porque la estructura que él se ponga en su cara, en su cerebro, no la va a querer cambiar en mucho tiempo, porque él cree que su forma de pensar es la única que la ha salvado y que es la correcta. Y si tú le pones otra forma de pensar, tienes que plantearle
con estadísticas, con objetivos, quién lo dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, y tienes que darle toda la información para que él pueda asimilarlo. Se tardan mucho en procesar una idea, un concepto. Por lo tanto, todos aquellos que tienen herida de injusticia, para un psicólogo, para un psiquiatra, para un psicoterapeuta, pues son de las personas que serán tan rígidas, tan obstinadas, tan ¿no? O sea, tan obsesivas de sus pensamientos, que primero yo te recomiendo que bajes su guardia, que bajes esa sensación y que empiecen a darse cuenta, porque van a racionalizar todo. Por lo tanto, no los vas a poder sacar de esa racionalización. Por lo tanto, yo te recomiendo que empieces a indagar en sus más profundos sentimientos. Y primero pregúntale cómo se siente, primero pregúntale qué percibe, para que empiece a aprender a describir sus sentimientos en lugar de racionalizar sus acciones. Esas personas siempre están pensando en negativo. Por lo tanto, ellos sienten que fueron injustamente tratados por los jefes, por sus parejas, por las personas que están abusando de ellos. Y como él es justiciero, siempre está confrontando a las personas. Y cuando confronta a las personas, le regresan más problemas. Por lo tanto, se mete en un ciclo de confrontaciones que nunca acaban sus problemas. Aprendió a pensar en negativo siempre. Entonces, aquellas personas que tienen herida de injusticia, sus pensamientos, sobre todo los rumiantes, sobre todo la red por defecto, es decir, esos pensamientos espontáneos que no puedes controlar, siempre serán negativos. Recuerda, esta persona tendrá en su mente dos voces interiores muy fuertes. Una de un niño que le dijeron: no hagas esto, no hagas el otro, eres malo, eres inadecuado. Y otra voz que le está diciendo: ya ves, te lo dije, no lo lograste. Y siempre estará angustiado por querer agradarle al jefe, por querer agradarle a la autoridad. Esas voces interiores están siempre en una lucha constante para obedecer las reglas y las normas. Sin embargo, en la vida todos se las saltan, o probablemente unos no piensan igual que él, y ese conflicto siempre estará en su contra. Por eso, si tú tienes un paciente con herida de injusticia, tienes que bajar toda angustia del futuro, todos pensamientos negativos, y enseñarle a pensar siempre en positivo. Cambiar el switch, porque su alegría no sabe disfrutar y su alegría depende de sus pensamientos. Por lo tanto, enseñarle a disfrutar el momento y lo que ha logrado, eso será el gran reto. 3 tips para bajar esa angustia. Primer tip, lo que tienes que entender es que nunca vas a poder controlar la vida de los demás. Para tu pareja, para tus hijos, para tu jefe, para tus colaboradores, para cualquier persona que esté a tu alrededor, siempre estás queriendo corregirle la plana, siempre estás queriendo cambiarlo a él. Ten en cuenta que eso es un deseo que hicieron contigo y ese es un deseo que tú quieres hacer contigo mismo. Olvídate de las reglas, olvídate de las normas, disfruta. Tú ya eres eficiente, tú ya eres muy bueno en lo que haces. Segundo punto para quitar la angustia, para trabajar tu angustia. Bueno, tú aprendiste a juzgar todo, deja de juzgar. Deja de juzgar. Cuando tú empiezas a juzgar, a poner cosas de buenos y malos, empieza a pensar en cosas grises, porque tú piensas solamente blancos o negro. Ponle 3 o 4 matices a tu forma de pensar y te va a ayudar muchísimo a que tú puedas poner límites muchos más claros y muchos más accesibles. Eso es una de las cosas que tú tienes que poner en mente. Los límites van a ser para ti una de las reglas más importantes para poder entablar una conversación con las personas. Los límites no quiere decir solamente que le pongas un número, una fecha. Los límites también significa que tú puedas ampliar tus horarios. Oye, quedamos que a las 2, pero tengo un margen de media hora, 1 hora antes y después.
ese manejo de límites, ampliar tu manejo de límites, trabajar sobre todo esta fórmula de empatía será tu gran trabajo. Piensa cómo es el otro y entra con la compasión de que el otro es diferente como tú. Y piensa que el otro es muy diferente a ti. Cuando eras un niño, entre los 5 y los 6 años, tuviste papás súper rígidos, muy reglamentados, o simplemente asumían las reglas muy marciales, vamos a decirle así. Eso provocó una herida de injusticia. Hay otra que es bien rara, pero también se da, que cuando tú no tuviste reglas, cuando tú no tuviste normas, cuando tú viviste en un caos, si tú no te ponías esas reglas y esas normas para tu vida, ibas a ser un caos tú. Y entonces tú, al ver todo ese caos, te pusiste reglas, normas, porque comparaste con otros amiguitos, con otros papás, cómo le hacían, y tú decidiste mejor vivir esa forma de vida. Cuando tu papá o tu mamá están tan angustiados por el dinero y empiezan a restringir tantas las cosas, entonces ahí también surge una herida de injusticia. Recuerda, la injusticia viene por un pensamiento de no sentirte protegido, y la única forma que tú te puedes proteger es a través de las normas, de las reglas y de cosas que te puedan apoyar para decir que tú tienes la razón. Tercer tip para manejar la angustia es: siempre estaremos pensando en el presente. Así es que aprende a respirar. Igual que con la ansiedad, lo mismo sucede con la angustia. Aprende a respirar para que disfrutes el momento presente. Cuando tú aprendes a respirar, exhalas lentamente, retienes 4, inhalas 4, retienes 4 y exhalas de 7 a 8 segundos. Eso va a ser algo que te va a ayudar a estar en el momento presente. No sabes disfrutar porque siempre estás pensando un paso adelante. Por lo tanto, una vez que estás respirando, disfruta lo que tienes a tu alrededor. Hay algo muy importante que no te dije. El tiempo para ti es de las cosas que no sabes manejar. Por lo tanto, el manejo del tiempo será muy importante para ti. Es decir, flexibilízalo. Que retira tu reloj, quítate el reloj y no pienses en ese proceso de que estás apresurado para lograr las cosas. Tú ya tienes ese reloj biológico interno. Ahora aprende a disfrutar. ¿Todavía no sabes cuál es tu configuración? Te dejo en la descripción la liga para que tú hagas este test que te dejo para que te conozcas a ti mismo. Los siguientes capítulos te platicaré de las otras 3 configuraciones que nos hacen falta. Estas 3 que vimos fue un pensamiento interno. Rojo, que es la herida de indiferencia, amarillo, que es la herida de abandono, y azul, que es la herida de injusticia. Son configuraciones de interpretación interna. Es decir, cómo me sentí yo al respecto de lo que estaba en el exterior. En los siguientes capítulos te platico de las configuraciones externas. Mi nombre es Adrián Alavés, no soy psicólogo, mi expertise es en la conducta humana. Ayudo a personas y organizaciones a transformar su vida. Puedo hacer un comercial otro aquí porque es importante. Ayudo a personas y a organizaciones a transformar su vida, trabajando su interior, trabajando sus relaciones uno a uno, pero también trabajando sus estructuras, procesos